Esta unidad presenta el caso de la ciudad de Manizales en su contexto físico, histórico, desastres y de gestión del riesgo, lo cual le ha permitido evolucionar en estudios, programas y medidas avanzadas en comparación con el resto del país y en comparación con otras ciudades de América Latina, haciendo un énfasis en el ordenamiento territorial y cómo se ha involucrado el riesgo de desastre. Bueno, Manizales es una ciudad que está ubicada en la cordillera central de los Andes colombianos. Esto implica que se caracteriza por una topografía pues muy especial, muy abrupta. Además, por su cercanía al volcán Nevado del Ruiz, tiene suelos de origen volcánico. También hay otros volcanes pues en la región. Adicionalmente, el régimen climático pues presenta altas precipitaciones, un régimen bimodal. Se tiene igualmente una actividad sísmica importante y este medio ambiente pues hace que se combinen y se presenten múltiples amenazas naturales y también socionaturales, que además ha coincidido con una construcción paulatina de vulnerabilidades de diferente índole. El problema del riesgo entonces en Manizales lo determinan esas múltiples amenazas que hay en la zona, pero también la vulnerabilidad, que se da principalmente por las características de los asientos humanos que se localizan en las zonas de ladera con alta susceptibilidad e inestabilidad y también en rondas hídricas, por ejemplo. Esas son algunas de las condiciones de vulnerabilidad en la ciudad. Cuando tenemos entonces esa amenaza y esa vulnerabilidad, encontramos que en la historia de Manizales han ocurrido diferentes tipos de desastres. Incluso incendios estructurales se presentaron en la ciudad, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, incluso algunos de ellos con alguna recurrencia y frecuencia. Por ejemplo, en los años 20, la ciudad de Manizales, con un cambio tecnológico que llega la electricidad a la ciudad, se genera unos problemas de incendios, unos incendios muy grandes que acabaron con áreas muy importantes de Manizales, con el centro histórico de Manizales. La reconstrucción de la ciudad en esa época fue muy importante y pues dejó una huella muy profunda en la historia de la ciudad. Otros temas pues de destacar en el tema de desastres fueron los terremotos. Pues inicialmente los temblores acompañaron todo el proceso de formación de la ciudad, incluso la construcción con el tipo de material de guadua, de maderas muy livianas y flexibles que aquí pues se tiene un tipo de construcción que se llama bareque. Fue muy usado en la ciudad precisamente por el tema sísmico, pero en el año 1979 y en otros años ocurrieron terremotos muy fuertes que afectaron seriamente edificaciones de la ciudad. Como vemos en estas fotografías, la Catedral de Manizales tuvo serias afectaciones en estos terremotos. Zonas reconocidas de la ciudad, colegios, universidades, se vieron afectadas por este terremoto en el 79. Luego, en el año de 1985, tenemos la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que queda muy cerca de la ciudad y que, aunque la afectación directa sobre Manizales fue la caída de cenizas, pues sabemos que ocurrió el desastre de Armero provocado por el flujo de lodos cuando ocurre la erupción, lo cual hace que se taponen algunas vías por las cuales pues se comunica Manizales. Otro tipo pues de eventos muy recurrentes son los deslizamientos por esa topografía, por esos suelos, por esos asentamientos en laderas, y más recientemente han ocurrido también flujos torrenciales que han que pues sí, nosotros los llamamos avalanchas en la ciudad de Manizales.
Pero todo este tipo de experiencias y de vivencias han hecho que se tengan acciones de prevención de desastres también. Poco a poco se han ido consolidando estas experiencias y se han ido incluyendo en la planificación del desarrollo de la ciudad, lo que ha permitido consolidar avances tanto en temas públicos como privados a lo largo del tiempo. Esos avances se han ido concretando, se han ido mejorando y se ha ido pasando de una visión de prevención de desastres a una gestión integral de riesgos. Tanto es así que podemos identificar en Manizales los diferentes procesos de la gestión del riesgo que mencionamos en el módulo 1: la identificación del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres y la transferencia del riesgo. Entonces, para empezar a ver cada uno de estos procesos de la gestión del riesgo en Manizales, vamos a empezar con la identificación del riesgo. El primero, pues, de los ítems que encontramos en este tema es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. Realmente este hace parte del Servicio Geológico Nacional y fue creado en 1985 a partir de esa crisis volcánica que hablamos del volcán Nevado del Ruiz, que empezó a presentar señales antes de que hiciera erupción. Se congregaron en Manizales diferentes científicos y expertos pues que estaban empezando a trabajar en el tema de vigilancia volcánica en el mundo, y a partir de la erupción se vio la importancia de hacer un monitoreo y un seguimiento permanente a este volcán. Ahora se tienen muchos equipos, estudios en geología, geoquímica, geofísica, geodesia, que permiten que se tenga una transmisión en tiempo real de todos estos sistemas, que permiten hacer un monitoreo y dar una alerta de lo que está pasando en ese complejo volcánico Ruiz Tolima, porque no solamente el volcán Nevado del Ruiz, sino que hay otros volcanes en la región. Otro tema importante de la ciudad es la instrumentación meteorológica. Desde el año 2003 se han venido construyendo estaciones hidrometeorológicas en la ciudad. Este proyecto comienza como una iniciativa del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y que ante las ventajas que ofrece este monitoreo que transmite en tiempo real la información de precipitación, principalmente pues la alcaldía se unió a esta iniciativa y viene apoyando financieramente y además utilizando la información generada por las estaciones. Tenemos que, aparte de la precipitación, miden la temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación en tiempo real. Además, con estas lluvias que tenemos en tiempo real, podemos saber cómo se han ido acumulando en los últimos días y definir alertas tempranas en el caso de los deslizamientos. Similar a estos temas encontramos el estudio de microzonificación sísmica de Manizales, como lo mencionamos en el módulo 2. Estos estudios se hacen para poder saber cómo responden los suelos en el sitio. En Colombia, pues las ciudades intermedias y de cierto tipo de habitantes tienen por ley tener su estudio de microzonificación sísmica. Manizales entonces lo desarrolla como un proyecto de cooperación académica interuniversitaria con la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, y se hace para la alcaldía de Manizales. Este pues fue un proceso de investigación científica y que luego ha sido utilizado por los constructores de la ciudad, convencidos pues de las ventajas que ofrece poder saber los espectros de diseño que se deben utilizar para la construcción sismo resistente ya en áreas más específicas de la ciudad. Simultáneamente se fue realizando un sistema de información sísmica de Manizales.
Se utilizó esa información de la microzonificación sísmica y se incluyó en un sistema de información geográfico que maneja la unidad de gestión del riesgo de Manizales, el cual permite el cálculo de los espectros de sitio, con el fin de orientar las decisiones para la construcción sismo resistente en la ciudad. Entonces nosotros encontramos los escenarios sísmicos por diferentes fuentes sísmicas y encontramos la información de las comunas, los barrios, los predios y se puede hacer clic en cada uno de los predios y para ese punto se genera el espectro de diseño para saber ahí cómo se debe hacer la construcción sismo resistente. Adicionalmente tenemos en el tema de identificación del riesgo una iniciativa llamada el Observatorio para el Desarrollo Sostenible, que en su momento pues era una iniciativa para registrar, almacenar, validar información, hacer su procesamiento y divulgación de una forma participativa y en temas de indicadores ambientales, sociales, económicos, por unidades territoriales, generalmente comunas, pero se pretendía llegar hasta el punto de barrios y manzanas y se hacía con el fin de dar insumos y apoyar la planificación y gestión urbana de la ciudad. Es importante mencionar que muchos de estos indicadores eran de percepción ciudadana y se incluía el tema del riesgo. Se preguntaba cómo veían los riesgos en su comuna, en Manizales, y también cómo veían la gestión del riesgo del municipio. También en la identificación del riesgo tenemos el tema de educación en los colegios, que por ley deben incluir los conceptos de riesgo, deben tener sus planes escolares de gestión del riesgo y que pues se han fortalecido en el tiempo y actualmente pues se están retomando muchas iniciativas en estos temas. En las universidades también el tema es muy importante, tiene una gran importancia. Esto lo demuestran pues los tipos de especializaciones que existen en las universidades, los eventos que se realizan, los estudios e investigaciones. Todo eso hace que sea un tema de importancia para la ciudad de Manizales. Tenemos también el tema de la evaluación holística del riesgo, donde aplicamos ese modelo que vimos anteriormente en nuestro curso, donde teníamos un riesgo físico, pero también unos indicadores de fragilidad social y falta de resiliencia. El ejercicio de aplicación se hizo inicialmente en el año 2007 para un escenario sísmico, pero recientemente entonces ya se hizo para un escenario que incluye no solo el tema sísmico en general, sino el tema de deslizamientos. Ese es el mapa que tenemos a la izquierda. Los resultados donde vemos por comunas cuáles serían las más afectadas por este tema de riesgo físico. Mientras tanto, también tenemos los indicadores de fragilidad social y falta de resiliencia que Manizales se constituyeron con el área de barrios marginales, los homicidios, la población sin ningún nivel educativo, el hacinamiento, la densidad poblacional y también en el tema de resiliencia, las camas hospitalarias, recursos humanos en salud, espacio público, personal de socorro, participación comunitaria, que es el mapa que vemos a la derecha, que representa un factor de agravamiento a ese riesgo físico, donde también se pueden identificar por comunas cuáles son las más afectadas. Pasando al proceso de reducción del riesgo, podemos identificar en Manizales iniciativas, proyectos, acciones también en este aspecto. Empecemos por la reforestación de cuencas hidrográficas que se ha presentado en varias zonas de la región, principalmente la cuenca del río Chinchiná. Existe un proyecto que se llama Procuenca, que era un proyecto de reforestación específicamente para la cuenca del río Chinchiná, que inició con el respaldo de la FAO y cuyo propósito
ha sido la conservación y protección de 15.000 hectáreas de bosque natural en la parte alta de la cuenca, pero también el aprovechamiento sostenible en la parte media de la cuenca, lo que tenía como objetivo ayudar a regular los cauces, controlar la erosión y prevenir los desastres en el área rural, urbana y ruralurbana de Manizales. Adicionalmente a este tipo de proyectos que son iniciativas público-privadas, también han existido otro tipo de reforestaciones y protección de cuencas por parte de entidades prestadoras de servicios públicos como la empresa generadora de energía y la empresa de agua de la ciudad. Un tema muy importante en Manizales ha sido las obras de estabilidad para protección de las laderas, control de la erosión, manejo del agua lluvia. Este tema inicia desde los años 70 con una corporación que se forma para la protección y la defensa de Manizales y otros municipios aledaños que se llamaba CRAMSA. Luego en los años 90 con la creación del Sistema Nacional Ambiental que se forman las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales. Entonces esa corporación que hacía las obras de estabilidad y todos los desarrollos técnicos en este sentido se convierte en la Corporación Ambiental de Manizales y de Caldas, Corpo Caldas. Desde entonces pues sigue llevando a cabo obras de control de aguas, de estabilidad de taludes, con fines de mitigación del riesgo y protección de asentamientos humanos. Generalmente este trabajo se hace en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, soportado en estudios técnicos detallados de ingeniería y se busca involucrar a las comunidades que estén en esta influencia de las obras para que puedan cuidarlas y mantenerlas en el tiempo. Adicionalmente, en Manizales encontramos normas y códigos de construcción sismorresistente, eh, donde importante destacar que después del terremoto de 1979 que les mencioné, Manizales desarrolla su propio código de construcción sismorresistente, consultando lo que existía a nivel mundial en estos temas. En Colombia todavía no había un código de construcción sismorresistente. Solo hasta el año 98 aparece el Código de Construcción de Colombia, entonces es un adelanto significativo en comparación con el resto del país. Adicional a las normas de construcción sismorresistente, también se han venido haciendo refuerzos estructurales en edificaciones para reducir el riesgo sísmico en unas edificaciones muy importantes para la ciudad como las universidades, los hospitales que son infraestructura vital, también en las estaciones de bomberos y adicionalmente en instituciones administrativas. Tenemos aquí el caso de la gobernación de Caldas y en edificios patrimoniales como la Catedral de Manizales. Incluso ahí en la fotografía se alcanzan a ver esos refuerzos estructurales. Todo este tipo de refuerzos estructurales pues son muy dicientes de cómo es la conciencia de reducción del riesgo en la ciudad y además transmiten esto hacia futuro, a que las nuevas generaciones entiendan la importancia de la prevención y de la seguridad. El programa Guardianas de la Ladera aparece debido a que las obras de estabilidad de taludes empiezan a deteriorarse, empiezan a fallar y se generan nuevos deslizamientos en la ciudad. Esto pasaba por un mal mantenimiento, porque se tiraban basura a las obras de estabilidad, se tenían cultivos, se tenían invasiones. Entonces, en ese momento, eh,
Se crea este proyecto con madres cabezas de familia que estaban en condición de vulnerabilidad, de pobreza y que se capacitan para hacer el mantenimiento y cuidar las obras de estabilidad de la ciudad. Este proyecto ha sido muy importante por su impacto social, por el trabajo que se hace con esta comunidad vulnerable y también como una alianza público-privada, pues con una ONG y con otra asociación de instituciones como Corpo Caldas, la alcaldía, EMAS, Aguas de Manizales, que permiten que se tenga una iniciativa de ciudad y que se promueva pues la prevención, la mitigación y que la comunidad aprenda de estos temas también. La reubicación de vivienda se viene haciendo también en la ciudad de Manizales. Se tienen varias experiencias, algunas positivas, algunas negativas. Los primeros asentamientos se hicieron en los años 70 y luego se han tenido varios proyectos de diferente índole. Uno de los programas que se ha considerado exitoso ha sido la reubicación del barrio La Palayita, uno de los más grandes de la ciudad, que significó la demolición voluntaria de 315 viviendas que estaban en alto riesgo y se generaron 540 soluciones de vivienda en diferentes sitios de la ciudad, pero no fue construcción de vivienda nueva, sino se dio la posibilidad de que se usara una ayuda para obtener vivienda usada que no estuviera en zona de alto riesgo. Entonces esto permitió que fuera un proceso más rápido, más eficiente, más eficaz y que las personas pues encontraran el sitio que más les gustara dentro de la ciudad. Pues este tema es supremamente controvertido, pero pues también es una estrategia de reducción del riesgo. Para tratar ahora entonces el tema específico de ordenamiento territorial, hay que mencionar la incorporación del riesgo eh, previamente a la aparición de la ley 388 del 97. Se tenían en los años 80 un plan de desarrollo urbano de la ciudad de Manizales, el cual con su evolución, con su puesta en marcha, tuvo un reconocimiento especial como buena práctica en el evento de Hábitat 2 en Estambul. También en aquella época se tenía un esquema y plan de ordenamiento territorial de la Troncal de Occidente, que era una vía muy importante de la región y que incluía los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y Villa María. El plan se hizo para el periodo 1990-2010. Este fue el primer plan en el país que incorpora el riesgo de desastres como una determinante de la planificación física. A partir del año 1997, con la ley 388 que ya hemos mencionado en el módulo 3, Manizales entonces separa el POT del plan de desarrollo. Anteriormente existían políticas de gestión del riesgo, algunas acciones, actividades que estaban en el plan de desarrollo. Aparte de eso, pues con la ley 388 se dejan las actividades para el ordenamiento territorial relacionadas con la gestión del riesgo solo en este plan. Entonces se tuvieron con ayuda de los sistemas de información geográfica la utilización de varios mapas de geología, formaciones superficiales, geomorfología, procesos erosivos, entre otros, y con el criterio de los expertos se aplicó una evaluación heurística que ya vimos en el módulo 2 para la definición de usos y vocación del suelo. Entonces se delimitaron zonas de reubicación, las cuales vemos en rojo en esta diapositiva, y zonas de mejoramiento integral.
que estos son algunos barrios de la ciudad de Manizales. Es un ejemplo de un pedacito de la ciudad con algunas fotografías de los asentamientos que encontramos allí. Entonces estaríamos hablando que las zonas no mitigables son las zonas de reubicación, las zonas rojas, y las zonas mitigables son las de mejoramiento integral, que son las zonas azules.